Y continuamos, amigos, aquí en este programa especial por San Valentín para todos los amigos que se conectan a nuestra señal. Sean ustedes bienvenidos a Academia TVS. Todas sus preguntas que deseen plantear a nuestros especialistas son bienvenidas. Nosotros, siguiendo con esta temática del San Valentín, vamos a hablar hoy día sobre el síndrome del corazón roto. ¿Conocía usted acerca de este síndrome? Pues hoy día vamos a descubrirlo con el doctor Pablo Quinde Moncayo. Él es cardiólogo clínico, subespecialista en cardioangiología, intervencionista, hemodinamia y angiología general, especialista de corazón para el corazón, a quien quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente. Para mí siempre es un gusto poder estar en contacto con usted y hablar sobre estos importantes temas que a veces desconocemos como ciudadanos. ¿Cómo está? Lorenita, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias una vez más por estar en el set. Perfecto, doctor. A veces nosotros nos referimos y tenemos esta frase: tengo el corazón roto, ¿no es cierto? Más de una vez lo hemos dicho, lo hemos mencionado, pero existe un síndrome y es el síndrome del corazón roto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en realidad muchas veces nosotros escuchamos que de amor uno no puede morir, pero en realidad hay una enfermedad, hay una patología que se llama el síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo, que en realidad existe o se descubrió desde los principios del año 90 en Japón, y no es más que la descarga de catecolaminas, o sea, de mucha adrenalina, sobre todo en las mujeres y más en las mujeres que ya están posmenopáusicas, o sea, más de 50 años aproximadamente, que después de una alta carga de estrés físico o emocional, posiblemente un divorcio, posiblemente perder mucho dinero o ganar mucho dinero, la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido, existe una alta descarga de adrenalina, y esto en mucha cantidad es tóxico para el corazón. Y el corazón lo que hace es adopta una forma de vasija que utilizaban unos japoneses, unos pescadores que se llamaban los nipones, para cazar, para capturar los pulpos. Entonces, el tema es de que este síndrome de corazón roto, la clínica, o sea, la manifestación que va a presentar esta paciente o el paciente, también se puede dar en varones, se va a asimilar mucho a un infarto agudo del miocardio. Y por eso nosotros como intervencionistas tenemos varias veces una señora de 50 años que ha tenido una pérdida de algún ser querido, ingresa al servicio de emergencias con un dolor muy intenso. En el electrocardiograma se ve trastornos similares a un infarto agudo del miocardio. Se realiza algo que se llama troponinas, que son unas enzimas que se elevan cuando hay al daño de la célula del corazón, que se llama miocardiocito. Entonces esta paciente tiene que pasar a la sala de cateterismo. Pero lo contradictorio es de que no existe una arteria ocluida cuando está en la sala de cateterismo, y se realiza por la clínica que nosotros vemos en esta paciente una ventriculografía, y vemos que adopta este corazón la forma de esta vasija que utilizaban estos pescadores para cazar pulpos. Entonces por eso se llama síndrome de Takotsubo o síndrome de corazón roto. ¿Cómo afecta la tristeza en el corazón, doctor? Bueno, una tristeza muy extenuante, muy profunda, muy profusa, también hace que se descargue mucha cantidad de adrenalina, que es una catecolamina. Entonces esto genera en el miocito una toxicidad, y por eso existe esta manifestación de dolor, pero también existen cambios en el corazón, en el ventrículo izquierdo sobre todo, que es la parte principal, digamos, del corazón. El tema es de que este síndrome de corazón roto o este síndrome de Takotsubo, dependiendo el grado que tenga de lesión por esta descarga de catecolaminas, puede provocar algo que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces la paciente, en este caso, aparte de tener muchísimo dolor precordial, tipo angina, opresivo, también puede tener manifestaciones de congestión. Entonces puede tener la paciente insuficiencia cardíaca, como un edema agudo de pulmón, falta de aire, algunas manifestaciones clínicas. Ahora, ¿qué sucede cuando nos rompen el corazón? Porque también sentimos pues ese dolor que se dice en el corazón, que se habla de que el corazón no duele. ¿El corazón duele o no duele?
El corazón sí duele en realidad, y por eso es de que este síndrome, que se desencadena por una ruptura, o se puede desencadenar por una ruptura amorosa, duele, y duele muchísimo, ¿sí? Ahora que se pueda morir por un amor, no precisamente, sí, sino yo creo que ya no estuviéramos. ¿Puede que nuestro cerebro también pueda ser el responsable de tener el síndrome del corazón roto? Claro que sí. Este síndrome, que ya tiene más de 30 años de haberse descubierto, en realidad se ha visto y se estudia cada vez más que tiene un componente muy importante neurohormonalmente hablando, sí. Sí. Perfecto. Ahora también sabemos y se ha descubierto, estaba leyendo un poquito el día de ayer sobre el COVID-19, que ha influenciado también para que se dé este síndrome del corazón roto por las emociones fuertes que ha causado y sobre todo el estado de estrés que ha generado. Claro que sí, lamentablemente esta enfermedad, que es terrorífica, yo no tengo otra palabra para el COVID-19, se ha visto muchas manifestaciones cardiovasculares y sobre todo cardíacas como tal. Lamentablemente no solamente las miocarditis, que son unas manifestaciones que el pronóstico e incluso dentro de la hospitalización es malo para el paciente, sino que se ha generado varios tipos de síndrome de Takotsubo o síndrome de corazón roto en el contexto de los pacientes que están con COVID-19. Nosotros en el hospital hemos tenido por lo menos unos 4 o 5 pacientes que han generado este síndrome. La ventaja de otros, o sea, en comparación con otros síndromes de corazón, ya sea una miocarditis o sea un infarto, es de que el pronóstico es por lo general benigno del síndrome de Takotsubo. O sea, pasa un periodo de tiempo y se va regularizando el electrocardiograma, se va regularizando cuando uno realiza un ecocardiograma, y el paciente o la paciente también se va recuperando su parte clínica. Entonces va desapareciendo después de un adecuado control, después de un adecuado tratamiento que se basa en beta bloqueantes, se basa en control del dolor, se basa en un IECA. El paciente se va recuperando su insuficiencia cardíaca y el pronóstico es bueno, es benigno. No así un infarto agudo del miocardio o no así una miocarditis. Perfecto, doctor. Usted hablaba que es más frecuente en mujeres, quizás porque somos un poco más emocionales, ¿puede ser? En realidad, esa puede ser una de las causas. Otra de las causas en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, las mujeres tienen estrógenos, entonces eso se ha visto que ha sido un factor protector de las mujeres, pero cuando ya existe un cese de este tipo de hormonas femeninas, aumenta el riesgo obviamente de presentar un episodio, no solamente el síndrome de Takotsubo, sino un infarto agudo del miocardio. Por eso, tanto hombres como mujeres debemos llevar una vida saludable, una vida no sedentaria y controlar nuestros factores de riesgo cardiovasculares. Ahora, al hablar de factores de riesgo, doctor, ¿aquí hay alguna predisposición genética a desarrollar el síndrome de corazón roto? Una predicción genética, una predisposición genética no está dentro de las posibilidades de presentar un síndrome de Takotsubo. O sea que si la mamá de una chica de 25 años presentó un síndrome de Takotsubo, ella también lo puede presentar. No se sabe porque el corazón es individual, entonces no sabemos en ese sentido del síndrome de Takotsubo. Ahora, ¿qué otros factores pueden interferir para que sí se dé el síndrome del corazón roto? En realidad, como estábamos comentando, ya son 30 años que se está estudiando esta patología, existen cambios, pero no hay algo como el síndrome, como el infarto agudo del miocardio, que el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares y eso le da una probabilidad mayor a que lo sufra. Sí, o sea, si yo tengo mi papá que se infartó o Dios no quiera falleció a los 48 años de edad, y le dijeron, sí, su papá murió de un infarto, entonces yo debo tener muchísimo más cuidado porque mi papá falleció a los 48 años de edad y eso se puede tener una herencia genética. Se ha visto que el papá fallece a los 48 años, el papá, o sea, el abuelo de esta persona falleció igual a los 55 años, entonces él debe buscar un cardiólogo y hacer una pesquisa, o sea, una búsqueda de la enfermedad, no solo coronaria, sino en general puede ser trastornos
los canales de calcio, puede ser trastornos de un síndrome de Brugada, etcétera, etcétera. Pero en el síndrome de Takotsubo no hay un factor de riesgo que aumente, sino que sea mujer, porque se ve más en mujeres, y sobre todo en mujeres posmenopáusicas, y que tengan una pérdida de un familiar o pérdida de dinero, algún estrés físico emocional bastante fuerte. ¿En nuestra población es recurrente el síndrome del corazón roto? Ahora con el COVID-19 se ha visto mucho más, pero no es una enfermedad sumamente rara en el corazón como otras enfermedades, entonces sí se ve. O sea, nosotros en la sala de cateterismo sí tenemos una lista por lo menos de unos 26 pacientes de síndrome de Takotsubo en lo largo que llevamos acá, entonces sí es una serie importante, ¿no? Es un diagnóstico que uno debe pensar como diagnóstico diferencial de un infarto agudo del miocardio. El ataque al corazón y el síndrome del corazón roto, ¿dónde se establece su diferencia? En realidad, el síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo es una patología es benigna, o sea, un pronóstico benigno. El paciente es muy difícil que se llegue a morir por un síndrome de Takotsubo. En cambio, un paciente con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST puede hacer una muerte súbita, porque en el momento que se ocluye una arteria, sobre todo el tronco coronario izquierdo, la arteria descendente anterior, que son las principales arterias del corazón, mientras más pasa el tiempo, se empieza a ver un gatillo para que se produzca una arritmia fatal, que puede ser una taquicardia ventricular sin pulso o puede ser una fibrilación ventricular, y eso nos termina en el deceso. ¿Cuáles son esos síntomas o signos de alerta que nos indican que estamos padeciendo el síndrome del corazón roto? Bueno, en realidad todas las mujeres que han ido y toda la literatura que se lee, la paciente lo que va a presentar es un dolor muy intenso en la región precordial, que es esta, de mucha intensidad. O sea, si el peor dolor de toda su vida ha sido 10, la paciente va a presentar 9, 10, ¿sí? Va a ser un dolor tipo opresivo, se puede presentar con diaforesis, o sea, de sudoración. Puede estar referido hacia los brazos, puede estar referido hacia los hombros, puede estar referido hacia la mandíbula. Por eso es un gran imitador de un infarto agudo del miocardio. Y obviamente este dolor va a durar más de 10 minutos, 15 minutos, entonces le va a obligar a esa paciente a acudir a un servicio de emergencias para buscar ayuda. Perfecto. Al momento de acudir al especialista, ¿cuáles son las pruebas de diagnóstico que se aplican para detectar e identificar el síndrome del corazón roto? Bien, como es un dolor típico anginoso, el paciente que ingresa a una emergencia o una unidad de dolor torácico que existe en otras ciudades, en otros países, a esta paciente primeramente le vamos a hacer una rápida anamnesis, o sea, preguntarle desde qué hora está, qué pasó, y tratar de investigar si ha habido un antecedente de estos que acabamos de nombrar, pérdida de un familiar, mucha emoción, etcétera. Seguido a esto, dentro de los 10 primeros minutos, inmediatamente vamos a hacer un electrocardiograma. El tema es de que el síndrome de Takotsubo o el síndrome de corazón roto es el gran imitador del infarto agudo del miocardio. Vamos a tener en el trazado electrocardiográfico cambios significativos del segmento ST o de la repolarización ventricular. Entonces, nosotros podemos estar ante la duda de que este síndrome de corazón roto no lo sea y sea un infarto. Pedimos enzimas cardíacas y nos vienen positivas. Entonces, viendo el dolor que tuvo el paciente, los cambios electrocardiográficos, nos vemos obligados a que ese paciente o esa paciente vaya a una coronariografía. Una vez descartadas que las arterias coronarias tengan obstrucciones significativas o tal vez una oclusión total del vaso para que genere ese trastorno, en el electrocardiograma podemos realizar un ventriculograma. Y ahí vemos muy claramente en la sala de cateterismo cómo adopta el corazón esa forma de vasija de barro que es del Takotsubo. Ahora, doctor, en cuanto al tratamiento, ¿es farmacológico? ¿Se necesita de algún tipo de terapia alternativa para curarlo?
enteramente farmacológico como existe o es responsable de una alta descarga de catecolaminas. Lo que hacemos es iniciar, dependiendo de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, beta bloqueante, puede ser carvedilol o bisoprolol dependiendo del caso. Se inicia también un IECA, dosis muy bajita. Si el paciente está presentando signos de congestión o de insuficiencia cardíaca, se le inicia un diurético de asa. Ahora, en cuanto a la recuperación, doctor, ¿cuánto tiempo tarda el paciente en poderse reponer de este síndrome del corazón roto? Es muy variante el tiempo de que le pase al paciente los síntomas. Por lo general, 3-4 días el paciente ya se siente mejor, o la paciente, hablemos que es más común en mujeres. Y los cambios electrocardiográficos como tal, nosotros hemos visto 1 hasta 2 meses que se demora en volver a la normalidad de ese electrocardiograma. Perfecto, doctor. En este momento nos vamos a ir a un corte. Estamos conversando con el doctor Pablo Quinde sobre el síndrome del corazón roto. Quédese en nuestra sintonía que ya regresamos. Tema como es el síndrome del corazón roto con el doctor Pablo Quinde, él es cardiólogo y estamos tratando este tema. Todas las personas que se están enganchando a nuestra sintonía, sean ustedes bienvenidos. También pueden establecer sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Academia TVS en Facebook, Instagram, Twitter y en la plataforma de YouTube. Doctor, conversábamos en el corte y yo le hacía esta pregunta. ¿La neuralgia de pecho tiene alguna similitud con el síndrome del corazón roto? Bien, es un motivo de consulta bastante frecuente y de bastante preocupación el que el paciente tenga una neuralgia o tenga un dolor de pecho que tiene periodos de remisión y exacerbación. O sea, un día le duele menos, el otro día le duele un poco más. Y como nosotros vemos que estamos en este mundo globalizado, en donde existe mucho sedentarismo, mucha comida que no es saludable, entonces vemos también que está aumentando las cifras de la principal causa de muerte en el mundo, que es el síndrome de coronario agudo. Entonces, aquel paciente que ya tiene sus 40, 50 años, que empieza a presentar un poco de dolor de pecho, se preocupa y va al cardiólogo. Entonces, en el momento que nosotros estamos haciendo el examen físico de ese paciente, ya vemos que no tiene mayor factor de riesgo, tampoco carga genética, o sea que algún familiar directo haya fallecido de manera súbita o inesperada a temprana edad. Empezamos a a presionar el pecho, ¿sí? a la digitopresión, y si en algún momento el paciente se queja de dolor, esto nos hace pensar a nosotros los cardiólogos que lo que él tiene no es una angina, ¿sí? Ya estamos descartando muy probablemente la angina. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver si recorre alguna línea, digamos, de algún nervio, o si es la inflamación del cartílago, que es una de las principales causas de consulta de los pacientes, que es la osteocondritis, es la inflamación del cartílago que une aquí en el hueso del esternón, ¿sí? las costillas. Entonces es un dolor sumamente fuerte, es intolerable, entonces el paciente o la paciente salta. Entonces el tratamiento es antiinflamatorios, un poco de reposo. Hay muchos pacientes también que hacen algún tipo de actividad física, pesas, se inflama también. Y otra de las causas para que tengamos una osteocondritis es mucho el estrés, una alta carga de estrés.
Ahora, en cuanto a las complicaciones por el síndrome del corazón roto, ¿cuáles serían las más frecuentes? Bueno, la principal complicación del síndrome de Takotsubo o síndrome de corazón roto es la insuficiencia cardíaca a sus diferentes grados. Un paciente que está en shock cardiogénico, que tenemos que actuar prontamente, que tenemos que intubarle al paciente, que tiene que ir a ventilación mecánica, etcétera. O leves, o el dolor nada más del paciente, que ya una vez que descartamos que sea un síndrome coronario agudo, o sea, que sea un infarto agudo del miocardio, iniciar tratamiento para el dolor y lo que habíamos conversado hace un momento. ¿Se puede prevenir el síndrome del corazón roto? El infarto agudo del miocardio nosotros podemos disminuir la probabilidad de presentar. O sea, si yo no realizo actividad física, tengo 40, 50 años, 60 años, fumo 2 paquetes de cigarrillos diarios, tengo muchísimo estrés, no realizo una actividad dinámica, ¿sí? Una actividad dinámica, ya sea bicicleta, sea nadar, claro, el sedentarismo, sea correr por lo menos 5 veces a la semana, que es una cantidad importante. Entonces yo estoy condenándome a que me dé una enfermedad cardiovascular, sea un accidente cerebrovascular o sea un infarto agudo del miocardio. En las mujeres más prevalente el accidente cerebrovascular, en los varones el infarto agudo del miocardio. En el síndrome de Takotsubo no sabemos, o sea, todos tenemos mucho estrés en el día a día, siempre van a haber retos, siempre van a haber altas descargas de estrés, sustos y todo, pero no sabemos a quién le va a dar. O sea, ¿Cómo manejar ese estrés, doctor, para que no afecte a nuestro corazón? Es muy importante que nosotros sepamos manejar el estrés. Si nosotros tenemos un trabajo que es muy agobiante, pero obviamente necesitamos el trabajo, no lo podemos dejar. Entonces hay medidas para disminuir el estrés, como primeramente alimentarnos bien, ¿sí? Si nosotros nos alimentamos bien a la hora que es, nosotros estamos disminuyendo algo de estrés. Si nosotros realizamos actividad física, sea en la mañana o sea en la noche, nosotros liberamos el estrés y nos recargamos de endorfinas, que es algo que nos puede dar o nos da felicidad, ¿sí? Entonces nosotros estamos contrarrestando. Nosotros vamos a pasar posiblemente 6, 8 horas de nuestro día en el lugar de trabajo, que estamos agobiados, mucho estrés, el tráfico, etcétera. Pero si en la noche nosotros liberamos todo ese estrés, es como que uno se recarga. Y el corazón también. El corazón necesita que latir más rápido, pero no latir más rápido con estrés, sino el corazón necesita latir más rápido cuando se realiza una actividad física. Esto hace que la parte interna de las arterias coronarias, que se llama endotelio, libere sustancias como el óxido nítrico, y esto es un factor protector para nosotros. Entonces es muy importante que nosotros hagamos actividad física. ¿Cuáles serían también esas recomendaciones que ya las está dando usted, doctor, para cuidar nuestro sistema cardiovascular? Primero, hacer actividad física, dejar lo que nos hace daño. El alcohol en exceso es muy perjudicial para el corazón, y si es ya una persona que tenga un alcoholismo crónico, eso es responsable de algo que se llama una cardiopatía dilatada, o sea, muchos años, 20, 30 años que tome este paciente o esta persona mucho, se empieza a dilatar el corazón, o sea, se empieza a hacer mucho más grande, y este paciente va a terminar con una insuficiencia cardíaca. El cigarrillo es un factor de riesgo. Yo creo que con la dislipemia que vamos a ver son los más importantes enemigos del corazón. Controlar nuestros niveles de colesterol, sobre todo el LDL, y tener un poco más alto el HDL. La actividad física, como estábamos comentando, y eso básicamente. Eso básicamente sería lo más importante para cuidar nuestra salud. En cuanto a la alimentación, doctor, ¿qué alimentos, valga la redundancia, son recomendables para cuidar nuestro corazón y nos ayudan? Bien, esto va de la mano del colesterol, ¿no? Si nosotros nos alimentamos por el mismo tema del trabajo, de las 8 horas ahí agobiados, con mucho estrés, no tenemos tiempo ni para sentarnos, sino por ahí comemos un sándwich muy rápido, y en la noche comida que no es saludable, ¿no? Que no es saludable. Estamos aportando mucha grasa, mucho colesterol del malo
a nuestro organismo. Entonces el organismo lo que hace es guarda, se llena de placas de ateroma nuestras arterias, sobre todo puede ser las arterias coronarias, puede ser las arterias carótidas, y estas cuando se rompen son las que provocan un síndrome coronario agudo, o puede ser que provoquen un accidente cerebrovascular. Entonces nosotros necesitamos una dieta que no sea cetogénica, ¿sí? Que sea una dieta rica en verduras, carne sí, pero carne roja magra, si no puede ser pollo, pero obviamente una pechuga de pollo y etcétera, o sea, cosas que no tengan mayor contenido graso. Perfecto, doctor. Ya para finalizar la entrevista, si nos recuerda sus redes sociales, números de contacto, lugar de atención para todo el público que nos está observando y por ahí quedó alguna consulta no resuelta o desean acudir a atenderse con usted. Bien, yo estoy en la Clínica Latino, tercer piso, consultorio 305. Gustoso siempre de poder resolver cuantas dudas que uno se tiene sobre todo del corazón. Perfecto, doctor. ¿Sus redes sociales? Estoy como cardiólogo Pablo Quinde en Instagram y en Facebook. Perfecto. Nosotros nos vamos a un corte, amigos, pero ya regresamos con más información. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Lorenita. Muchas gracias. Amigos, aquí en nuestro programa, en el segmento de salud Línea de Vida, hoy en este programa especial de San Valentín, para todas las personas que se están enganchando a nuestra sintonía, sean ustedes bienvenidas. Vamos a conversar ahora de un tema bastante habitual en nuestra población, me atrevería a decir, y es la dependencia emocional. Para ello nos acompaña la doctora Alba Marina Abad Cárdenas. Ella tiene estudios de posgrado de medicina en la Universidad Estatal de Cuenca, título de doctora en medicina y cirugía, estudios de posgrado en la Universidad Central del Ecuador, título de especialista en psiquiatría. En el ámbito laboral ha trabajado como médico tratante en el Hospital del Adulto Mayor en Quito, médico tratante en el Hospital del Día de IES de Azogues, médico tratante en el Hospital José Carrasco Arteaga de IES de Cuenca, médico tratante en el Hospital Universitario del Río, a quien quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias, doctora, por acompañarnos. Para mí es un gusto poder estar aquí en este espacio con usted. ¿Cómo está? Buenos días, Lorenita. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctora. Le decía que para iniciar la entrevista vamos a hablar un poquito acerca del enamoramiento, cómo nos enamoramos, qué sucede con nuestro cerebro, y a eso voy. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, doctora? ¿Cómo se percibe esto? ¿Cuáles son las hormonas que influyen para que se dé el enamoramiento, el amor en nuestro cerebro? Bueno, el enamoramiento es un estado, ¿no? Es un estado temporal en donde la persona siente un placer que incluso se ve comparado con el consumo, por ejemplo, de algo que para uno es muy, muy rico, ¿no? Muy satisfactorio, es placer total. Y aquí están involucradas muchas hormonas, muchas sustancias neuroquímicas, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, varios neurotransmisores que aumentan, y eso nos da la sensación de bienestar total. Se liberan algunos compuestos químicos también en este proceso del enamoramiento, ¿verdad? Así es, se libera básicamente dopamina, serotonina, noradrenalina, y hay algunas hormonas incluso que
que se ven, que se alteran en este estado, como digo. Sabemos que existe una diferencia entre el enamoramiento y la ilusión. ¿En qué radica una y otra? Bueno, la ilusión es más pasajera, ¿no? No es tan... El enamoramiento es en tiempo un poquito más largo, ¿no? La ilusión es como la perspectiva que uno tiene de esa relación o de la persona, que generalmente es una persona, ¿no? La que está involucrada en esta relación de sentimiento. En cambio, el enamoramiento ya es algo más largo en tiempo, puede ser de semanas, de días, de semanas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en enamorarnos? Bueno, eso es un poco, digamos que según los estudios, un poco no tan establecido, digamos, puede ser minutos, segundos, que uno dice, me enamoré, un flechazo, por ejemplo, que uno dice que puede ser días también que pueden pasar, ¿no? No está como bien establecido cuánto tiempo nos demoramos en enamorarnos. ¿Por qué nos enamoramos? Bueno, aquí vienen involucrados muchos factores, ¿no? Primero está esto del atractivo. Somos muy visuales, ¿no es cierto? Muy de los sentidos, incluso se habla de los olores, de los colores, de los olores, ¿no? Nos enamoramos básicamente por los sentidos y principalmente por la vista. Claro, muchas veces por la vista, en el caso de los caballeros, de nosotros en las mujeres por el oído, ¿no? Así es, así se habla más de esa diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres. El amor ahora también se entiende como un tipo de droga que existe en nuestro cerebro, que nos hace actuar de determinada manera. ¿Sucede de esto? Sí, justamente como decía, ¿no? Está el nivel de sustancias que aumentan en nuestro cuerpo, que nos sentimos tan satisfechos, tan llenitos, digamos, emocionalmente, que se compara, ¿no? A la satisfacción que puede sentir una persona que es adicta, por ejemplo, a una sustancia, al alcohol, al tabaco, ¿no? Es comparable eso. ¿Qué elementos intervienen para enamorarnos? Bueno, como decía, estos factores, ¿no? de los sentidos primero, luego se ha visto que hay personas que, por ejemplo, le ponen como el hincapié, por ejemplo, en la capacidad intelectual de la otra persona, ¿no? Se enamoran de su inteligencia, de su intelecto, se enamoran de su presencia, se enamoran de su seguridad. Hay muchos factores de la otra persona que se van involucrando poco a poco a medida que la van conociendo también. Aquí una pregunta frecuente. Como dice la canción, ¿la costumbre es más fuerte que el amor? Bueno, puede ser, ¿no? La costumbre es una cosa, el amor es otra cosa, ¿no? Yo creo que para que haya amor se va construyendo las dos, ¿no? No tanto la costumbre, sino más bien la interrelación. Para que haya amor tiene que haber una interrelación sana, no conflictiva, ¿no? Cuando hablamos de relaciones ya muy largas, en las que están estas personas, ya tienen un matrimonio estable, por así decirlo, ¿continúa habiendo ese enamoramiento o ya se va perdiendo? Definitivamente sigue habiendo, ¿no? Es una construcción de las dos personas de día a día, que va avanzando con el tiempo, va madurando con el tiempo, sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo eliminar esas situaciones o ese amor del cerebro? Porque muchas veces también sufrimos la desilusión, ¿no? O el amor no correspondido, y nosotros ya nos enamoramos y la otra persona, sin embargo, no. ¿Cómo hacer para, de alguna manera, reponernos de una ruptura amorosa? Porque eso también cuesta algún tiempo, ¿no? Claro, en ese caso tal vez estaríamos hablando de una ilusión, porque no es algo recíproco, sino de uno solo, ¿no? Uno solo se hizo esta ilusión de enamorarse o ilusión de que el otro le corresponda. Dependerá de la intensidad, digamos, de la ruptura, de lo que significa para esa persona esta ruptura, digamos, amorosa, no depende, porque hay personas que pueden llegar incluso a niveles de depresión importantes por una ruptura sentimental que necesite incluso un tratamiento ya de especialidad, no depende de la intensidad, puede ser algo pasajero, llevadero, leve, digamos, como puede ser algo muy severo. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos? Las dichosas mariposas en el estómago que sentimos, ese corazón que palpita mucho más fuerte. ¿Por qué se dan estas emociones? Bueno, yo siempre digo que somos
somos seres integrales, ¿no? No somos solo cuerpo o solo emoción o solo espíritu, solo mente, ¿no? Somos integrales. Entonces el cuerpo también va a responder a ese alto nivel de hormonas, de sustancias que se están alterando, ¿no? Entonces una manifestación del cuerpo, la sensación que una puede tener, ¿no? Que es muy diversa esta sensación en el estómago, porque tiene mucho que ver con nuestros centros energéticos que tenemos a ese nivel, y por eso aquí es donde lo sentimos, tal vez más, ¿no? Sí, tiene que ver con unas manifestaciones corporales. Ahora, el tema que de hoy es la dependencia emocional. ¿Cuándo podemos sentir esa dependencia emocional por la otra persona? Bueno, ahí ya estamos hablando de algo más bien fuera de lo normal, algo ya más bien patológico, ¿no es cierto? En donde la persona se hace, busca ese afecto, busca esa satisfacción de una manera muy ya... digamos que anormal, en el sentido de que no es un constructo de dos personas, no es una relación en la que dos personas van de la mano formando o encadenando esta relación, sino más bien la persona busca el afecto, pero a cada momento intensivamente, porque busca satisfacer algo que le falta. Y entonces ahí hablamos de una dependencia, ¿no? Ya que va pasando los límites de la normalidad. ¿Cómo saber si es amor o dependencia emocional? Bueno, cuando ya esta dependencia genera un conflicto entre las dos personas o dolor o sufrimiento en una de ellas, ahí ya estamos hablando de una dependencia emocional, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer una persona que quizás es dependiente emocional para tratar de controlar sus impulsos? Bueno, lo primero es el darse cuenta. Y yo pienso que en estas circunstancias nunca falta alguien que le dice, mira, no está bien, esto te está pasando, esto no creo que vaya por ahí. O la misma otra persona, hablemos en este caso de una pareja, porque puede haber dependencia emocional en otro tipo de relaciones interpersonales también, ¿no? Pero hablando de este contexto de pareja, digamos que es donde que es más representativo, pues la otra persona le puede decir, mira, ya no más, ¿no? Tratar de ponerle un límite porque se está pasando de la raya, y entonces ahí tiene que buscar ayuda. Entonces primero es darse cuenta de que eso no es sano, de que eso está mal, de que ya está empezando a ver como un rechazo, y bueno, buscar ayuda. Para eso está la ayuda psicológica en primera instancia. ¿Cuáles son esas características de una persona que es dependiente emocional? Bueno, lo primero es su autoestima, ¿no? Su autoestima baja, y generalmente busca una persona más bien que es más segura, más confiada, ¿ya? Generalmente se da esa relación justamente cuando hay este problema, ¿no? Entonces ella tiene su autoestima tan baja que pues va a hacer que la otra persona sea un ideal, idealiza a la otra persona. ¿Por qué? Porque ve en la otra lo que a ella le falta, que es esa seguridad, esa confianza, ¿no? Ese, por ejemplo, es el mayor de las características de la persona dependiente, su baja autoestima, ¿no? Llega a niveles de humillación, por ejemplo, ¿no? Sin importarle eso. Entonces eso ya no está bien. Perfecto, doctora. Ahora, en cuanto al tratamiento psicológico para una persona identificar, porque muchas veces también como que se vuelven ciegas y no se dan cuenta que son dependientes emocionales y no acuden a un especialista para tratar este problema. ¿A qué indicios que ya nosotros pensemos de que estamos siendo dependientes emocionales tenemos que acudir al especialista? Bueno, como decía, primero se puede dar el rechazo de la otra parte, ¿no? Que le diga, no, yo ya no quiero saber nada de esta relación porque no vamos a llegar a ninguna, o me molesta. Eso ya puede ser un indicio de que algo no está bien en mí, ¿no? Lo otro es, como decía, que ya me esté generando sufrimiento, ¿no? Estoy buscando a la otra persona, busca incesantemente a la otra persona, de tal manera que se vuelve como una obsesión, ¿no? Hasta cierto punto, y eso ya puede ser también un indicio de que algo no está bien y de buscar ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre la obsesión y también la dependencia emocional? Bueno, digamos que puede ser un nivel de intensidad, ¿no? En la obsesión ya toda su tiempo, su atención y su comportamiento va enfocado
hacia ese objetivo, a lograr estar con la otra persona. En la dependencia emocional, la persona lo que busca es afecto, básicamente. Afecto, ser mirada, ser valorada, ¿no? Entonces, si eso se vuelve el centro de atención de su vida, eso ya es una obsesión, ¿no? Perfecto, doctora. Ahora, al hablar de tratamiento psicológico, ¿en qué se basa la terapia en primera instancia para tratar la dependencia emocional? Bueno, hay varios tipos de terapia que pueden ser, ¿no? La que más estamos usando, digamos, o más usa la parte de psicología es la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, ¿no? Justamente en esto de primero mirar cuál es el problema, ¿no? Mirar cuál es el problema y luego ir trabajando en esto, porque alrededor de esta idea, digamos, de desvalorización, de baja autoestima y todo eso, de buscar a la otra persona como su centro, de poner a la otra persona como su centro, están alrededor un montón de juicios, de prejuicios, de valores infundados, etcétera, etcétera. Entonces, ir mirando cada uno de esos aspectos, porque cada persona puede tener muchos o varios y diferentes, ¿no? Cada uno es muy diferente. Y ahí ir trabajando, ¿no? Hay muchas técnicas que se pueden trabajar ahí. Ahora, si esta dependencia emocional es tan fuerte que con ayuda psicológica no podemos controlarla, ya tenemos que acudir a la ayuda psiquiátrica, ¿se puede dar un tipo de medicación quizás para controlar esto? Así es, y dependerá de los síntomas, porque por ejemplo puede desencadenar síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, como decía, depresiones profundas, pero eso es básicamente ansiedad y depresión, y ni se diga llegar a la obsesión, pero sí, en esos casos ya habría que tratar con fármacos, ¿no? ¿Cómo saber si tenemos una personalidad proclive a tener dependencia emocional? Bueno, puede ser que desde la infancia o desde la adolescencia se vaya ya mirando, como decía, esta baja autoestima, ¿no? Esto de no valorarse, esta desvalorización, esta como timidez, introversión, también se puede ya ir viendo desde edades tempranas, y eso puede dar espacio a una personalidad tendiente a hacer dependencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la dependencia emocional? Bueno, principalmente estos trastornos afectivos, como decía, un trastorno depresivo que puede cronificarse para toda la vida, inclusive trastornos de ansiedad, que ahí tenemos variados, ¿no? Trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, etcétera, trastornos obsesivos, ¿no? Y también se ha visto que estas personas pueden ser más tendientes a hacer dependencias de alcohol, de tabaco, de sustancias ilícitas. Esa es otra consecuencia que puede verse en este tipo de personas también. Muchas veces en esta dependencia emocional buscamos que esa persona se quede a nuestro lado. Quizás ya no nos quiere, ya no siente ese amor por nosotros, pero va más allá de eso, de querer estar con esa persona a como dé lugar, a cualquier costa de esto. ¿Por qué se da esto también de que la persona quiere ser dependiente o termina una relación y ya está en otra relación y no puede estar sola? ¿Esto también puede ser un indicio de dependencia emocional? Así, esta tendencia a sentirse solo, ¿no? A buscar justamente el afecto, ¿no? Y principalmente es el afecto que no tiene de sí mismo, ¿no? No se quiere él mismo, no se valora, y por lo tanto busca esa valorización, que le den el valor la otra persona, el afecto, el valor, el estima la otra persona. Entonces caen de una relación en otra, sin mirar todo el abanico digamos, de características de la otra persona, ni de uno mismo y de la otra persona, ¿no? Eso también es muy importante, doctora. Y ahora, ¿cuáles serían esas recomendaciones para aquellas personas que dicen, sí, puede ser que sea una dependiente emocional, tengo ciertas características que mencionaba usted, doctora, para que puedan acudir a atención con un especialista y puedan tratar este tipo de problema y padecimiento? Esta tendencia a entrar en relaciones que no son estables, más bien inestables, ¿no? Que conflictivas, en donde uno se ve buscando a, no le busca a la otra persona, se sienten solas, se sienten no miradas, se sienten con mucha angustia, mucha desesperación o tristeza, pueden sentir incluso esa sensación como de vacío existencial, digamos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Si no tengo a nadie, no sirvo para nada.
esto de ya caer en un estado depresivo permanente, en donde ya no quiero hacer nada, no tiene sentido mi vida, ideas de morirse inclusive, ¿no? Eso ya es un indicio de que necesita urgente más bien ayuda de especialidad. Claro, o buscar esas relaciones esporádicas, ¿no? Esas relaciones que se dan por cortos tiempos, solo por no estar sola, buscan a una persona, una compañía momentánea. Eso también puede ser dependencia emocional. Sí, definitivamente también, ¿no? Como decía, no pueden estar solas, ¿no? Buscan una pareja, alguien que les mire, que les dé ese afecto y que justamente por esa tendencia a ser como obsesivos en la relación terminan cansando al otro y terminando la relación al final. Perfecto, doctora. Ya para finalizar la entrevista, si nos recuerda sus redes sociales, números de contacto, lugar de atención para todo el público que nos está observando. Bueno, mi número de contacto es el 0999 73 11 78. Yo atiendo en el Hospital Universitario del Río, consultorio 326. Me pueden encontrar en Facebook. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y hablar sobre este importante tema como es la dependencia emocional. Pero ya regresamos, amigos, con más información. En este momento vamos a enviar algunos saluditos a las personas que se han conectado con nosotros y que están pendientes de nuestra programación en este día especial celebrando a San Valentín. Así que vamos a ver por acá los saludos que nos envían. Tenemos muchos saludos por acá, nos envía Willow Prado, nos envía también Eulalia Merchán, Pamela Bernal, Carmita López, Luz Orellana, Miriam Reyes, Juan Fernando Fernández, Giovanni Robles, Santiago Guineo, María Eugenia Samaniego, Feli Coca, Liliana Guerrero, Paul Niki Maldonado, Eulalia Merchán, Javier Zambrano, Bernardo López, Jackie Palacios, Adrián Arce, Patricia Ascaribay, Paulina Palacios, Jorge Enrique Salazar, Silvia Guerrero, Jorge Enrique Salazar, Marlene Pineda, Sandra Vélez, Miriam Reyes, a todas las personas que se han conectado el día de hoy, pues muchísimas gracias por su sintonía. Es un programa dedicado especialmente para ustedes en este 14 de febrero, que esperamos que tengan pues el mejor, ¿no? Nosotros hemos tratado hoy en nuestro segmento Línea de Vida también temas que son relacionados con el corazón. Hablábamos del síndrome del corazón roto, ahora hablábamos de la dependencia emocional, pero ya regresamos con mucho más sorpresas y premios para todos ustedes. Quédense en nuestra sintonía, que ya regresamos.